Que Dios te bendiga y bienvenidos a la Iglesia de Dios Mission Board de Aguilera de Carolina. Celebramos con mucha alegría que podamos adorar juntos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestro culto está por comenzar, así que prepara tu corazón y dale a Dios con mejor adoración. Él marcará tu vida, trayendo para ti esperanza y salud. Que disfrute nuestro servicio. Buenos días, bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana. Estamos celebrando a nuestros padres en este día. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a su casa. Celebramos bajo el tema firmes en casa, fieles a Dios. La palabra del Señor en Josué 24:15 afirma: yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a estar puestos en pie, amados hermanos, para tener una oración de invocación. Dios eterno, Dios poderoso, en esta mañana, Señor, agradecemos, Señor amado, el que nos hayas traído con toda seguridad, Padre Santo. Agradecemos, Señor, que nos permitas estar en tu casa para celebrar juntos, Señor amado, nuestros padres, Señor, para levantar un culto, Señor, a tu gloria y a tu honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo lindo, Señor amado. Te pedimos, Dios eterno, que tú traigas con toda seguridad a aquellos hermanos que han, Señor, de unirse a nosotros para celebrar en este día, Padre. Gracias una vez más, Dios. Agrádate, Señor, de todo lo que en esta casa se va a estar haciendo para alabarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Sonar mi cántico caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Gracias a Dios. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Aleluya. Caen los muros, 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 caen los muros. Iglesia, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando,
sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, por siempre exaltaré, nombre no hay, exaltaré, nombre no hay, exaltaré, nombre no hay, precioso, exaltaré. sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay más grande, nombre no hay más fuerte, nombre no hay, Por siempre exáltale. Exáltale. nombre no hay, precioso, Y en la tierra te proclamaré. En el cielo, en la tierra te proclamaré. Y en el cielo, en el cielo, en la tierra te proclamaré. Y en el cielo, y en la tierra te proclamaré, te proclamaré. Cristo, Cristo, precioso es Cristo.
Queremos darle la bienvenida a todos los presentes aquí y a todos los que nos están sintonizando a través de las plataformas sociales. Felicitamos a todos nuestros padres en esta mañana. Queremos agradecer por estar con nosotros en esta mañana. A los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Somos la Iglesia de Dios Mission Board Yahweh Jireh. Estamos ubicados en el sector Piedras Blancas, en el barrio Martín González, en Carolina. Estamos aquí escuchando, ¿verdad?, sus peticiones. Nos las pueden poner en los comentarios, ¿verdad?, durante la transmisión. Y al final del culto vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. También queremos decirle que esta iglesia abre sus puertas para ustedes. Si en algún momento desean visitarnos, pueden sentirse en la confianza. Esta es una iglesia de amor, ¿verdad?, que les vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos. Quiero compartir con ustedes una lectura especial. Noé vivía en una generación corrompida, pero decidió mantenerse firme en casa y fiel a Dios. ¿Cómo lo hizo? Él obedeció sin cuestionar. Dios le mandó a construir el arca, algo fuera de lo común. Noé no dudó ni se dejó influenciar por la opinión de otros. Noé también influyó en su familia. No solo creyó en él, sino que guió a su esposa, hijos y nueras para que también obedecieran. Su firmeza espiritual impactó su hogar. Noé también perseveró con disciplina. Construir el arca tomó años. Aún así se mantuvo constante sin rendirse ni desviarse. Noé vivió en integridad. Aunque todos a su alrededor hacían lo malo, Noé decidió hacer lo correcto delante de Dios. Esto demuestra que la firmeza en casa comienza con una decisión personal: vivir obedeciendo a Dios, aun cuando el entorno no lo haga. Y esa fidelidad termina bendiciendo, amados hermanos, a toda la familia. En este momento tenemos unos testimonios de hijos que tuvieron padres firmes en casa y fieles al Señor. En este momento le voy a pedir a nuestra hermana Betsaida Sánchez que pase por aquí. Dios les bendiga mucho. Gloria a Jesús. Bueno, pues me toca hablar de mi papá. Ese ser hermoso que Dios me regaló, Héctor Edwin Sánchez Sosa. Mi padre ha sido un fiel ejemplo de fidelidad a Dios. Si alguno de nosotros se enfermaba, lo primero que hacía era una oración. Nos ungía con aceite, el área afectaba, y nos consentía hasta que nos mejoráramos. Es algo que aún yo de adulta todavía he seguido haciendo con mis hijas. Nos enseñó, como dice en la palabra: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Nosotros veíamos cuando él se encerraba en su cuarto y ya sabíamos lo que iba a hacer. Ese era el momento de hacer silencio en la casa para no desconcentrarlo. De eso también participaron sus nietos, vieron ese ejemplo. Nos enseñó a buscar esa intimidad y relación con Dios. Y que la oración es vital en nuestras vidas. Cuando nos quería aclarar dudas sobre algún tema, nos sentaba en la mesa del comedor a los tres y con la Biblia nos explicaba lo que decía la palabra de Dios al respecto. Aún de adultos, cuando hay algo que está mal, nos lo dice.
¿qué pensará Dios de esto? Mi padre es un testimonio vivo de que cuando aceptas al Señor en tu vida, todo cambia. Recuerdo que en cada proceso médico de mis condiciones de salud, siempre estuvo allí ayudándome. Y antes de cualquier procedimiento, hacía una oración. He visto el favor de Dios en su vida. Estaría diciendo muchas anécdotas de él. Era el mejor haciendo chiringas. Y ganábamos los concursos de las chiringas. Siempre estábamos, Saidi y yo, pendientes a todas las cosas que hacía en la casa. Y por eso aprendimos a hacer muchas cosas de arreglar en la casa. Es un experto arreglando abanicos. Las mejores cremas de todo el mundo son las de mi papá. Es experto haciendo desayunos. Le doy gracias a Dios por todo lo que nos enseñaste, nos corregiste, todo lo modelado, por el grande amor y tu alegría siempre, por esa huella grande que has dejado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te amo, papi. Gloria al Señor. Ese ejemplo lo vemos, ¿verdad?, reflejado en la vida de sus retoños, ¿verdad? Ellos son un testimonio de esa fidelidad del Señor. Y tenemos otro testimonio, amados hermanos. Nuestro hermano Eliu Colón es un vivo ejemplo de lo que su padre sembró en él. Aun cuando temprano en su vida él lo perdió, ¿verdad? Él fue a morar a la casa grande, pero en el legado que él sembró en el corazón de él, eso lo vemos. Eliu es un testimonio de ese ejemplo. Así que yo le voy a dejar por aquí a nuestro hermano Eliu Colón. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a ver cómo esto se logra en esta mañana, ¿verdad? Como dice Marieli, aquí hay dos personas solamente que pueden conocer y pueden hablar de mi papá en esta mañana. Uno es Marieli, porque nosotros nos criamos dando cantazos en la iglesia con los Pampers desde chiquititos. Así que nos conocemos desde muy chiquito en la iglesia. Nacimos en la misma iglesia, nos criamos en la misma iglesia y estábamos por allí dando cantazos en la iglesia. Y la otra es mi prima hermana que está allá arriba, que se congrega con nosotros. A lo mejor ustedes no la conocen porque ella es calladita. Voy a contestar dos preguntas que fue lo que me pidieron en esta mañana. Mi papá falleció el 25 de diciembre, el mismo día de Navidad. No les voy a contar cómo, porque eso sí no lo puedo hacer, pero sí falleció. Fue una pérdida trágica. Fue el mismo 25 de diciembre y fue en nuestra propia casa. Primera pregunta: ¿cómo fue mi papá en casa en cuanto a la disciplina y cómo eso nos ayudó en nuestra formación como adultos? Mi papá era una persona que tenía un espíritu de servicio increíble. Primero que nada, era un siervo del Señor. Tenía un espíritu de servicio en la iglesia. No hablaba tanto, hablaba muy poco, inclusive en casa. No era una persona de mucho hablar. Mi papá era contratista. Así que la inmensa mayoría de las casas en el barrio Cupey Alto, muchas de ellas él mismo las construyó de gratis para muchos de la gente de la comunidad. Sin ningún tipo de costo ni nada. Se acercaba una persona de la comunidad y le decía: necesito construir una casa, Miki, ¿tú crees que tú me puedas ayudar? Tranquilo, no te preocupes, yo te ayudo, déjame hacerte el dibujo, porque mi papá era delineante también. Y él venía rápido, hacía un planito, todo eso. Si le gustaba a la persona, él mismo venía y la construía. Y si tenía que poner también de su dinero para ayudarle con los materiales, también lo hacía. Ese era mi papá. En casa era una persona sumamente disciplinada. Mi papá dejaba una lista de tareas en casa para hacerse. Él no te decía cuál tarea ibas a hacer primero ni cuál ibas a hacer después. Papi salía, se levantaba a las 4 de la mañana, se iba a trabajar en la construcción. Cuando papi llegaba por la tarde, las tareas que tenían que estar hechas.
Eso era lo único que él te pedía. Lo único. No había tiempo para estar jugando con el celular jueguitos, ni tampoco PlayStation. Tuvimos Atari. Él nos compró Atari. El Atari tenía tiempo de jugarse. No era que íbamos a pasar el día jugando Atari. Pero mi papá era una persona muy firme, una persona muy decidida, era un hombre de Dios, de oración. Muchas veces supe entrar a su cuarto, tocaba la puerta, no me contestaba, y cuando entraba, papi estaba en el baño arrodillado orando. O papi estaba acostado en el piso completamente con sus brazos extendidos, orando. Y sencillamente la puerta se cerraba otra vez sin hacer ruido y me retiraba. Ese era mi viejo. Nosotros aprendimos de él todas esas cosas. Parte de la estructura que usted ve hoy en mí es gracias a mi viejito y a mi viejita. A mi papá yo nunca lo vi discutir con mi mamá en casa. Nunca. Ellos duraron 25 años de casado hasta que mi papá falleció. Y si algo supo hacer mi papá, es hacer como dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese era mi papá. Mi papá todos los días, no importa cuán sucio llegaba de la construcción, mi papá llegaba a casa con un bombón de menta para mi mamá. O llegaba con algún bizcochito. No importa la hora que llegaba, a veces papi era a las 9 de la noche y no había llegado todavía de la construcción. Pero él llegaba a casa y llegaba con un bomboncito, con un bizcochito, con algo. Él llegaba para la vieja. Y lo primero que hacía era pasar por detrás. Viejita, ¿cómo tú estás? Y mami venía. Mami era ama de casa, somos 4 varones. Y mami estaba todo el día en casa. Y rápido venía ella. Miki, vente, siéntate, que tengo la comidita hecha. Ella lo dejaba comer. Si había alguna queja de alguno de nosotros, el Señor nos librara, porque no nos iba a ir bien. Así que ella casi siempre lo resolvía todo. Si había algo que no podía resolver porque se le fue de las manos, lo dejaba comer, lo dejaba descansar. Y una vez él terminaba de descansar, entonces, Miki, tengo que hablar contigo algo. Y de ahí para adelante lo demás es otra historia. Era una persona sumamente amorosa. ¿Cómo nos demostraba nuestro amor? No diciendo que me amaba. Papi, la palabra te amo, yo creo que nunca la escuché. Pero mi papá fue una persona que nos dio una demostración de amor que de verdad no necesitaba ni siquiera hablar. Él no necesitaba decirme te amo. Él no necesitaba publicarlo por Facebook. Mis hijos son mi motor, mi esposa es mi motor. Papi no necesitaba aparentar que nos amaba. Papi sencillamente la demostración de amor que tenía para nosotros como hijos y para mi mamá, eso era otra cosa. Yo le puedo seguir diciendo miles de cosas, cualidades de mi papá: fidelidad a Dios, espectacular, firmeza, honrado, servicio, bueno, miles de cosas. Y se lo puede corroborar ella y se lo puede corroborar mi prima hermana. La otra pregunta: ¿cómo fue su testimonio y su fidelidad a Dios? Ya yo le dije parte. Un hombre de oración. La vida de muchos de nosotros en nuestra casa y en nuestras comunidades se va a dejar ver a través de tu testimonio. ¿Quién tú eres? ¿Quién yo soy? ¿Quiénes somos nosotros? El testimonio arrastra. Arrastra. ¿Tú quieres que tus hijos se parezcan a ti? Modélale. ¿Tú quieres que tus hijos tengan una vida matrimonial feliz? Modélale. Yo me casé con mi esposa hace 15 años. Ninguno de mis hijos puede decir que en casa ha visto ni peleas con mi esposa, ni discusiones con mi esposa, ni garatas. Yo resuelvo las cosas con mi esposa en el cuarto, si es que hay que resolverlas, porque mi esposa hace lo que quiere en casa. Ella es feliz. Mi esposa es feliz. Y yo soy feliz cuando la veo a ella haciendo lo que le gusta, como le gusta. Imagínense, yo soy enfermero ahora. Tú sabes, mi trabajo siempre ha sido, desde que me casé con ella, empujar sus sueños.
En la medida que yo veo a mi esposa ser feliz, en la medida que yo veo a mi esposa verse realizada, yo voy a ser feliz, se lo garantizo. Mi esposa me pidió estudiar neumología pediátrica fuera de Puerto Rico. Yo vendí mi casa, yo recogí mis hijos, yo recogí todo, dejé mi trabajo de muchos años y me fui con ella a Chicago a aventurar. Regresamos, me pidió una oficina. Ya yo estaba trabajando otra vez porque la compañía me estaba esperando. Renuncié a mi trabajo, diseñé la oficina, la construí, me hice enfermero y me quedé trabajando con ella. Tenemos que aprender a ser buenos esposos. No trate de entender a su mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Tony, eso no es lo que dice la Biblia. Lea la palabra del Señor. La Biblia dice que ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. No se complique. Ámela, respétela, no la maltrate, ni de palabras, ni la maltrate con acciones. Porque su mujer es un vaso frágil, se puede romper fácilmente. Después no se queje. Ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Aprendamos. Dios les bendiga, les amo. Dos testimonios vivos, porque si están en la casa del Señor hoy trabajando y sirviéndole al Señor, es porque vieron el modelaje de sus padres, firmes en casa y fieles al Señor. Gloria al nombre de Jesús. En esta mañana tenemos una visita. Está con nosotros Rosa Polanco. Rosa, bienvenida. Párate, Rosa, para que puedan verte los hermanos. Saluden a Rosa. Rosa viene de la República Dominicana, está hoy compartiendo con nosotros en este día. Rosa, todas las veces que vengas a Puerto Rico, las puertas de esta iglesia están abiertas. Ella pertenece a la iglesia Asamblea de Dios en la República Dominicana, pero está de visita en Puerto Rico y escogió esta iglesia para congregarse en este día. Gloria al nombre del Señor. En este momento vamos a tener una participación especial. Tenemos un cuarteto de varones que en esta mañana tienen, de hombres, varones del Señor, que en esta mañana nos van a deleitar con unas hermosas alabanzas. Así que goces, hermano. Perdido anduve, sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de la muerte vino a ese mundo y en cruz por mí murió. Soy feliz, Si yo soy feliz, sí soy feliz, con Jesús el Salvador, desde que Cristo Cristo mi Señor me redimió. mi alma redimió. Soy feliz, sí soy feliz, desde que Cristo me redimió. Aleluya. ¿Cuántos son felices? Fuiste aquel lirio que perfumó mi vida, tu luz divina en el mundo me halló.
libraste de perdición eterna al refugiarme en tu divino amor. Soy feliz. Si yo soy feliz, Sí, soy feliz. con Jesús el Salvador. Desde que Cristo, mi Señor, me redimió. mi alma redimió. Soy feliz. Sí, soy feliz. Desde que Cristo me redimió. Por eso canta mi alma este cántico sincero que ha viajado el mundo entero. El mensaje de esperanza que nunca muere, nunca cambia, que se guarda y no se olvida, como el aire que da vida, se lleva en el corazón. Soy feliz. Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Cuando yo te alabo, mi alma se llena de ti. Cuando yo te alabo, las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo, y si hay cadenas se van rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Puede levantar sus manos y alabar a ese que vive y reina para siempre. Aleluya. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios?
adorar al Señor. Canta, iglesia. A mi Dios, ¿cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Fuerte aplauso. Denle un aplauso más fuerte al Señor en esta mañana, amados hermanos. Qué lindo. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Esas alabanzas bellas, ¿verdad? Todos los testimonios. Estamos viendo, ¿verdad? El ejemplo de papá en esos testimonios, ¿verdad? Que cada uno de estos hijos que sirven al Señor está presentando en esta mañana. Amados hermanos, la palabra del Señor dice en Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Nos preparamos en esta mañana para nosotros ofrendar al Señor de lo mucho que el Señor nos ha dado. Vamos a darle una pequeña porción, ¿verdad? Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, este tiempo lindo. Bendice, Señor, cada ofrenda que ha de ser recogida, Padre Santo. Permite que sea utilizada, Señor, para el engrandecimiento, Señor, de tu obra. Padre, que podamos llevar tu palabra, Señor, con estas ofrendas por campos y ciudades, y que tú, Señor, tu palabra, Señor, sea predicada en todos los confines de la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Iglesia. Se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña 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 se moverá, se moverá, se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, Se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Dios les bendiga, iglesia. Hermano, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar hoy en la casa del Señor, celebrando un día de padres. Y quiero aprovechar a felicitar a todos los padres que están aquí esta mañana, ¿verdad? Deseen un aplauso, ¿verdad?
por todo lo que ustedes hacen y han hecho. Especialmente quiero felicitar a los padres de mi familia, a mi abuelo Cheín, a mi tío Fran, a mi padre y a mi abuelo Vicente, ¿verdad? Que no está aquí hoy con nosotros. Ya que estaban contando algunas anécdotas, quiero contarles una anécdota de mi padre, ¿verdad? Antes de que ustedes reciban todos esos estudios bíblicos, Él nos los da a nosotros primero. Y desde chiquito, desde que nos montábamos en el carro para ir para la escuela, mis padres nos montaban en el carro y rápido era a orar o a leer el verso del día. Y lo gracioso es que mi hermano y yo era otra vez, viene con lo mismo. Y les digo, hermano, a veces habían ocasiones de mi escuela, de mi casa a la escuela eran como 40 minutos. Que mi papá estaba orando los 40 minutos desde mi casa hasta la escuela. Pero nada, realmente uno ve el fruto ahora y anhelo y siempre deseo que siempre que me monto en el carro con él, oremos y él me dé el estudio bíblico. Bueno, vamos rápido, que yo sé que tienen reservaciones, yo sé que tienen planes. La palabra del Señor esta mañana se encuentra en Josué 24, 14 y 15. Les voy a pedir si se pueden poner en pie para leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: por lo tanto, ahora, entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta mañana tú nos permites llegar a tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio que es ser tu hijo y predicar tu palabra. Yo te pido que esta mañana tú pases el carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay cosas en nuestra vida que Dios nos pide soltar. Cosas que quizás sin darnos cuenta han comenzado a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. La Biblia llama idolatría a todo aquello que se convierte en el centro de nuestra confianza, nuestro afecto o nuestra prioridad por encima de Dios. No siempre se trata de imágenes o estatuas. Muchas veces son actitudes, hábitos, heridas no sanadas, resentimientos, patrones de conductas, pecados tolerados o formas de pensar que hemos aceptado como normales. Lo más peligroso es que muchas de estas cosas no comenzaron con nosotros. Algunas vienen de generaciones anteriores. Son patrones que hemos visto con nuestros padres, abuelos o en el ambiente en que crecimos. Tal vez una familia marcada por falta de perdón, por la ausencia de Dios en el hogar, por el materialismo, por la violencia, por los vicios o por una mentalidad que excluye a Dios de las decisiones importantes. Con el tiempo, estas conductas se vuelven tan comunes que dejamos de cuestionarlas y comenzamos a verlas como parte natural de nuestra identidad familiar. Y esto nos lleva a ver que hay decisiones que parecen pequeñas en el momento en que se toman,
pero con el paso de los años terminan definiendo el destino de generaciones enteras. Un padre que decide dejar de congregarse. Una madre que deja de enseñar la palabra a sus hijos. Una persona que permite que el resentimiento permanezca en su corazón. Un hogar que poco a poco reemplaza la búsqueda de Dios por otras prioridades. En el momento pueden parecer decisiones insignificantes, pero con el tiempo producen consecuencias que alcanzan hijos, nietos y generaciones futuras. La realidad es que ningún hogar vive sin ser influenciado por algo. Cada familia tiene una cultura. Cada hogar tiene sus prioridades. Cada casa tiene principios que determinan sus decisiones. La pregunta no es si nuestros hogares serán modelados por algo. La verdadera pregunta es, ¿qué está moldeando nuestros hogares? Vivimos en una época donde existen innumerables voces intentando definir nuestros valores. La cultura, las redes sociales, la educación, las amistades y las filosofías de este mundo constantemente compiten por nuestro corazón. Y sin darnos cuenta, podemos terminar adoptando prioridades que no fueron establecidas por Dios. Y esta mañana yo encomiendo a cada padre y a cada familia a preguntarse, ¿nuestras decisiones reflejan que servimos a Dios o que servimos a otras prioridades? Si eso no es así, hoy es un buen momento para decir nuevamente que Cristo será el centro de la casa, de las conversaciones y de las decisiones y del futuro familiar. Y lo interesante es que estas son preguntas que no solamente enfrentamos nosotros. También fueron preguntas que enfrentó el pueblo de Israel cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su historia. Y esta mañana yo vengo a presentarles 3 puntos, los cuales nos ayudarán a ser firmes en casa y fieles a Dios. Y esto va a comenzar por el primer punto que le titulé: un compromiso decisivo requiere una elección clara. Para comprender la magnitud de las palabras de Josué en el capítulo 24, debemos recordar todo lo que Dios había hecho por Israel. Después de haber sacado el pueblo de la esclavitud en Egipto, guiarlos por el desierto durante 40 años y darle las victorias sobre los pueblos de Canaán, Dios había cumplido fielmente cada una de sus promesas. Ahora, al final de su vida, Josué reúne a todo el pueblo de Israel en Siquem para recordarles la fidelidad de Dios a lo largo de su historia y confrontarlos con una decisión crucial. Josué no está llamando al pueblo a una emoción pasajera, sino una decisión firme y consciente. Cuando dice, escogeos hoy a quien sirváis, está dejando claro que la fe no puede vivirse por accidente. Cuando Josué menciona escoger, es seleccionar a Dios deliberadamente. O sea, una decisión intencional. Cada padre de familia tiene que decidir a quién le dará el primer lugar. A la cultura, al dinero,
a la comodidad, a las tradiciones o al Dios viviente? Servir a Dios requiere escogerlo por encima de todo lo demás. No se puede vivir una fe dividida, queriendo agradar a Dios y al mismo tiempo vivir bajo los estándares de este mundo. Josué entendía que Israel no podía adorar al Señor mientras mantenía en su corazón la influencia de los dioses de las naciones vecinas. Por eso les ordenó que quitaran los dioses extraños de en medio de ellos, ya que Dios nunca ha aceptado una lealtad compartida. Él demanda el primer lugar. Y muchas veces queremos disfrutar de los beneficios de seguir a Dios sin asumir el compromiso que implica obedecerle. Queremos que Dios dirija ciertas áreas en nuestra vida mientras mantenemos otras bajo nuestro propio control. Sin embargo, el Señor no busca una parte de nuestro corazón. Él busca todo nuestro corazón. La verdadera fe no consiste simplemente en creer en Dios, sino en rendir nuestra voluntad a Él y permitir que sus principios gobiernen nuestras decisiones diarias. El problema de una fe dividida es que tarde o temprano produce inconsistencias. Cuando los valores de Dios entran en conflicto con los valores del mundo, tendremos que decidir a quién obedeceremos. Habrá momentos en que la honestidad contará más que la deshonestidad. El perdón será más difícil que el resentimiento. La pureza será más incómoda que el pecado. Y la obediencia parecerá menos atractiva que seguir nuestros propios deseos. En esos momentos es donde se revela quién ocupa verdaderamente el lugar en nuestras vidas. Por eso Josué no le pidió al pueblo que simplemente creyera en Dios. Les pidió que escogieran a quién servirían. La fe genuina siempre se manifiesta en una decisión. Y así como Josué declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová, cada creyente debe llegar al punto donde decide que independientemente de lo que haga la cultura, la sociedad o incluso otras personas, su vida estará completamente rendida al Señor. Incluso Jesús nos lo dijo en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Al llegar a este punto, debemos preguntarnos, ¿qué estaba Josué haciendo realmente? ¿Por qué era tan importante que el pueblo escogiera? Josué estaba en los últimos días de su vida. Había guiado al pueblo en la conquista de la tierra prometida y había visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Sin embargo, entendía que el mayor peligro para Israel no eran los enemigos internos, sino un corazón dividido. Sabía que cuando él ya no estuviera, el pueblo tendría que decidir por sí mismo si seguirían siendo fiel al Señor o si adoptaría los dioses y las costumbres de las naciones que los rodeaban.
Por eso Josué no les dejó una estrategia militar ni un plan político. Les dejó una decisión espiritual. Estaba llamando al pueblo a definir su identidad. Era como si les estuviera diciendo: no pueden seguir viviendo entre dos mundos. No pueden decir que pertenecen a Jehová mientras mantienen su corazón atado a otros dioses. Es tiempo de decidir quién gobernará sus vidas y sus hogares. Y esa misma pregunta sigue vigente hoy. Cada hogar está siendo influenciado por algo, como mencioné ahorita. Cada familia está siendo guiada por ciertos valores. La pregunta es: ¿quién o qué está definiendo nuestras decisiones? La aplicación de este pasaje no es simplemente creer en Dios, sino decidir diariamente que Él tendrá el primer lugar. Josué entendía que una generación siempre está a una decisión de la fidelidad o de la apostasía. Por eso confrontó al pueblo con una elección clara. Y de la misma manera nosotros debemos decidir qué legado espiritual dejaremos a quienes vienen detrás de nosotros. Porque las generaciones futuras serán influenciadas por las decisiones que tomemos hoy. Si escogemos a Dios, estaremos construyendo un fundamento para nuestros hijos y nietos. Pero si permitimos que otras cosas ocupen su lugar, también estaremos transmitiendo ese legado. Y esto me lleva al punto número 2. Para poder tomar esa decisión, tiene que haber un liderazgo en el hogar que marque la dirección. Y así le titulé a ese punto número 2. El liderazgo marca la dirección del hogar. Cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, está hablando como alguien que entiende su responsabilidad espiritual. Su decisión personal no se queda solamente en él. También marca la dirección de su hogar. Un líder espiritual no solo da instrucciones, sino que modela con su vida lo que significa servir a Dios. Los padres, madres y líderes del hogar tienen una influencia profunda sobre la cultura familiar. Lo que se permite, lo que se celebra, lo que se corrige y lo que se practica dentro de la casa va formando el corazón de la familia. Los líderes del hogar esta mañana deben preguntarse: ¿qué ejemplo estoy dando? ¿Qué estoy permitiendo en mi hogar? ¿Qué valores están formando mi hogar? No basta con decir vamos a servir a Dios. Es necesario demostrarlo con hábitos, con oración, con adoración, decisiones sabias y una vida coherente. La dirección espiritual de una familia muchas veces comienza con alguien que se atreve a decir: en esta casa vamos a honrar a Dios. Y al igual que el pueblo de Israel, muchas veces tenemos hábitos que heredamos que van en contra de los mandatos de Dios. Y esto me lleva al punto número 3. Rompiendo con la idolatría heredada. En Josué 24,
Josué exhorta al pueblo a abandonar los dioses que habían servido sus antepasados. Con este llamado reconoce una realidad. Muchas veces las familias arrastran patrones, costumbres y formas de vivir heredadas de generaciones anteriores que no honran a Dios. Aunque esos patrones hayan sido aceptados durante años, su permanencia no los hace correctos. Josué entendía que el pueblo no podía avanzar plenamente en su relación con Dios mientras continuara aferrándose a influencias del pasado que competían por su lealtad y devoción. Y aunque esto no lo menciona la Biblia directamente, no todo lo que heredamos debe conservarse. Hay costumbres, actitudes, pecados y formas de pensar que pasan de generación en generación y necesitan ser confrontadas. Como mencioné ahorita, la idolatría no es siempre una imagen, una estatua. También puede ser cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Puede ser el orgullo, el materialismo, la religiosidad sin obediencia o la violencia. Servir a Dios implica romper con aquello que ha gobernado la familia fuera de él. Significa identificar todo lo que ha ocupado el lugar que le corresponde al Señor y tener la valentía de removerlo. Y esto no siempre es fácil, porque muchas veces se trata de patrones que han estado presentes durante años e incluso generaciones. Son formas de pensar, actitudes o prioridades o conductas que se han normalizado dentro del hogar y que terminan moldeando la identidad de la familia. Algunas familias han sido gobernadas por el orgullo en lugar de la humildad, por el resentimiento en lugar del perdón, por el temor en lugar de la fe, por el materialismo en lugar de la dependencia de Dios, o por las tradiciones humanas en lugar de la obediencia a la palabra. Con el tiempo, estas cosas pueden llegar a ejercer más influencia sobre las decisiones del hogar que la misma voluntad de Dios. Por eso servir al Señor no consiste únicamente en añadir algunas prácticas espirituales a nuestra rutina. Implica permitir que Dios ocupe el lugar de autoridad que le corresponde. Significa que nuestras decisiones, prioridades, valores y relaciones serán gobernados por sus principios y no por los patrones heredados del pasado. En otras palabras, servir a Dios requiere estar dispuesto a decir: hasta aquí llegó aquello que ha controlado nuestra familia. A partir de hoy, Dios será quien dirija nuestro hogar. En este capítulo, Josué estaba llamando a cada familia a reafirmarse. Y esta mañana cada familia debe examinar qué patrones necesita entregar al Señor. Tal vez hay generaciones marcadas por división, falta de oración o vicios. La decisión de servir a Dios puede convertirse en el inicio de una nueva historia familiar. La frase debe de ser: eso pudo haber estado antes,
pero no seguirá gobernando nuestra casa. Y al llegar al final de este pasaje, encontramos a Josué en los últimos años de su vida, como les mencioné ahorita. Después de haber visto la fidelidad de Dios en el desierto, la conquista de Canaán y el cumplimiento de las promesas divinas, reúne al pueblo para dejarles una última enseñanza. Y es interesante que no les habla primeramente de estrategias militares, de prosperidad económica o de cómo mantener el territorio conquistado. Su preocupación principal es espiritual. Josué sabe que el futuro de Israel no dependerá de las fuerzas de su ejército, sino de la fidelidad de su corazón hacia Dios. Por eso él les presenta una decisión clara. Escogeos hoy a quién sirváis. Josué entendía que cada generación debe tomar su propia decisión respecto a Dios. La fe no se hereda automáticamente. No basta con haber tenido padres creyentes, haber crecido en una iglesia o conocer las historias bíblicas. Cada persona y cada familia deben decidir quién ocupará el trono de su corazón. A lo largo de este mensaje hemos visto que servir a Dios requiere una decisión consciente y deliberada. También hemos aprendido que el liderazgo espiritual dentro del hogar tiene un impacto profundo en generaciones futuras. Hemos reconocido que existen patrones heredados que deben ser removidos para que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Finalmente, hemos entendido que Dios no busca una obediencia superficial, sino una entrega sincera y completa que se refleje en la vida diaria. Y como he postulado antes, la realidad es que todas las familias están siendo formadas por algo. Algunas son las tradiciones, otras las ambiciones personales, otras por el dinero, por el entretenimiento y otras por los valores cambiantes de nuestra sociedad. Sin embargo, solo las familias que tienen a Dios como fundamento poseen una base capaz de permanecer firmes cuando llegan las pruebas. Los recursos económicos pueden desaparecer. La salud puede debilitarse. Las circunstancias pueden cambiar. Pero una familia edificada sobre Dios tiene una esperanza que permanece para siempre. La declaración de Josué no fue simplemente una expresión personal. Cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, estaba estableciendo una identidad para su hogar. Estaba dejando claro quién gobernaría su familia, quién dirigiría sus decisiones y cuál sería el legado que dejaría a sus futuras generaciones. Esa declaración se convirtió en una línea divisoria entre vivir para Dios o vivir para cualquier otra cosa. Y esa misma pregunta sigue resonando hoy en nuestros hogares. ¿Quién gobierna nuestra casa? ¿Qué valores están moldeando a nuestros hijos? ¿Qué mensaje transmiten nuestras prioridades?
¿Qué legado espiritual estamos construyendo para la próxima generación? Estas preguntas son importantes porque las decisiones que tomamos hoy no afectarán solamente nuestra vida, sino también la de nuestros hijos, nietos y todos aquellos que vienen después de nosotros. Vivimos en una época donde cada vez es más difícil mantener una identidad cristiana firme. Las presiones culturales, las filosofías humanas y los valores de este mundo intentan constantemente desplazar a Dios del centro de la familia. Por eso más que nunca necesitamos hogares donde alguien tenga la valentía de levantarse y declarar: en esta casa serviremos al Señor. Hogares donde la oración sea una práctica constante, donde la palabra de Dios sea respetada, donde el perdón sea una realidad y donde Cristo sea exaltado por cualquier otra cosa. Quizás no podemos cambiar todo lo que ocurrió en nuestro pasado, pero sí podemos decidir qué ocurrirá en nuestro futuro. Tal vez venimos de familias marcadas por errores, heridas o malas decisiones. Tal vez hay áreas que necesitan restauración. Pero la gracia de Dios nos permite comenzar una nueva historia. Cuando una familia decide poner a Dios en el centro, Él tiene el poder de transformar lo que parecía imposible y escribir un nuevo capítulo lleno de esperanza. Que al terminar este mensaje no recordemos solamente las palabras de Josué, sino que adoptemos su convicción. Que cada uno de nosotros puede salir de este lugar con una determinación de hacer de Cristo el Señor de nuestro hogar. Que nuestra fe no sea solamente una tradición religiosa, sino una realidad visible en nuestra manera de vivir. Y que cuando nosotros observen nuestras familias, puedan ver reflejada la presencia de Dios en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestro testimonio. Porque al final de cuentas, el mayor legado que podemos dejar no son nuestras posesiones, títulos o riquezas materiales. El mayor legado que podemos dejar es una familia que conoce, ama y sirve fielmente al Señor. Que nuestra declaración hoy y siempre sea la misma que proclamó Josué hace tantos años. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizás hoy el Espíritu Santo te está mostrando áreas de tu vida o de tu familia que necesitan ser entregadas nuevamente al Señor. Tal vez has permitido que otras prioridades ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Tal vez has identificado patrones familiares que necesitan ser quebrantados, o quizás reconoces que es tiempo de asumir con mayor seriedad tu responsabilidad espiritual dentro de tu hogar. Hoy Dios te está invitando a tomar una decisión. Hoy Dios nos está llamando a reafirmar el pacto. No mañana, no cuando las circunstancias mejores, sino hoy. Y yo te invito a pasar si quieres responder a esa llamada.
está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Si deseas declarar delante de Dios que tú y tu casa le servirán, este es el momento de responder a su llamado. Decide hoy poner a Cristo en el centro de tu hogar. Decide hoy liderar con ejemplo. Decide hoy romper con todo aquello que no honra al Señor. Decide hoy servirle con un corazón sincero e íntegro. Que nuestra oración sea la misma que Josué. Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo y mi casa te serviremos a ti. Que esa declaración no sea solamente una frase, sino el compromiso que marque nuestra familia, nuestras generaciones y nuestro futuro. Y esta mañana, si tú todavía no conoces a Cristo, si quieres conocer a ese Cristo de promesa, a ese Cristo que caminó por el agua, yo te invito a pasar al frente, porque es el momento de afirmar tu pacto con Él. Todos lo verán.
Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo lindo, Señor, que hemos tenido en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por este lindo mover de tu Santo Espíritu, Señor. Te bendecimos, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito. ¿Cuántos se están gozando en este día? ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Denle un aplauso a Cristo, hermano. Porque lo que hemos visto, lo que estamos viendo en esta mañana no es otra cosa, hermanos, que padres que sembraron en los corazones de sus hijos. Y el fruto lo estamos viendo hoy. Y yo me gozo en esta mañana de ver generaciones que se están levantando, defendiendo los valores, los principios que hemos aprendido, que no doblamos nuestro pie a los baales, sino que seguimos firmes con nuestros valores. Amados hermanos, en esta mañana no concluimos todavía nos falta culto, hermanos. Vamos en este momento a ver si tenemos alguna petición en esta mañana. Muy bien, Francisco Reyes pide oración por un milagro para Landru Torres, que tiene un tumor en la cabeza. No hay nada imposible para el Señor. Yo he visto al Señor hacer cosas hermosas. Así que si el Señor quiere y es su voluntad, Él puede sanar ese tumor. También Julie pide oración por salud para Juan Román. Winda Acevedo pide oración por la salud de su hijo. Luis Negrón pide oración por sanidad para Lilian Bernardini, Rosa Coto, Manuel Coto, Ramonita Reyes, Ibelis Lasalles y Alfredo Vargas. Vamos a estar orando. Señor, creemos que tú eres un Dios vivo y de poder, Señor. Para ti, Señor, no hay imposible, Señor amado. Tú hiciste milagros cuando estuviste en la tierra y hoy, Señor, sigues haciendo los mismos milagros porque nos has dejado a tu Santo Espíritu, Señor amado, que tiene poder para sanar, levantar y restaurar.
Así que en esta mañana, Señor, ponemos estas peticiones y todos estos hermanos, Señor, que están de nuestra congregación, nuestro hermano Willo, nuestro hermano Félix, Señor amado, que están convaleciendo en sus hogares, Señor. Visítales, Padre amado. Señor, obra conforme a tu voluntad, Padre Santo, y que ellos puedan dar testimonio pronto, Señor, de tu poder sanador y restaurador, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Hermanos, y estamos para concluir nuestro culto. Nuestra pastora Josie va a estar despidiéndonos en oración. Muchas felicidades a todos los padres, se ven hermosos. Un aplauso para estos padres hermosos. Gracias por el trabajo tan hermoso que realizan como papá. Y Marieli, gracias por este hermoso servicio que en esta mañana hemos tenido. Damos gracias al Señor por cada cántico, por cada palabra. Nos vamos refrescados a continuar celebrando este día en familia. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a orar por nuestros padres y vamos entonces a ser despedidos en oración. Señor Jesús, hoy día de los padres, te damos gracias, Señor, porque aquí están estos hombres que podemos llamar papá. Gracias por su compromiso, gracias por su amor, gracias por su integridad. Gracias, Señor, porque con amor y pasión ejerce el rol que tú has puesto en sus manos. Yo te pido que les ayudes, que les guardes, que en todas las áreas de su vida, Señor, tú estés allí guardándoles y acompañándoles en sus finanzas, en la ejecución de sus tareas diarias, Señor, tú estés con ellos. Gracias por cada hombre de valor, gracias por cada hombre de grandes ligas que llamamos papá. Señor, y esta nueva generación de padres que se levantan, que tú les ayudes, que tú les guíes, que les des la valentía para ser firmes como padres en estos tiempos difíciles. Cuando la figura de papá la han querido disipar, hoy la iglesia Yahweh Jireh reafirma la importancia del rol del papá. Gracias por los padres, Señor. Bendíceles. Y aquellos que hoy, Señor, están atravesando por tiempos difíciles en su salud, por pérdida de algún familiar, abrázales. Abrázales a la distancia. Abrázales, Señor, y hazles sentir el abrazo del Padre eterno que eres tú. Yo te pido, Señor, que en este día tú bendigas a estos hombres de valor, que puedan tener un día hermoso, porque ya hemos comenzado en tu presencia, recibiendo palabra hermosa y reafirmando, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ve con nosotros en este día, Señor. Guárdanos en el trayecto del camino y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, y Redentor mío. Felicidades, papá. Damos gloria a Dios por este hermoso tiempo en su presencia. Estoy segura que la palabra que recibiste hoy la atesorarás en tu corazón y será de bendición para tu vida. Te invitamos a nuestros cultos y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales para que se mantenga informado. Que Dios te bendiga.